Jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Este video es un resumen audiolibro para que puedan estudiar y aprender acerca de la anatomía humana mientras duermen, descansan o andan atascados en el tráfico XD. Es una de las maneras que yo tomé para aprenderme mejor las materias, puesto que cuando leía me distraía fácilmente, o simplemente no comprendía porque mis ojos se cansaban. Así que me di a la tarea de buscar mi método de estudio, y fueron mediante videos explicativos y audiolibro, pero al buscar audiolibros no me aparecía en el buscador porque eran de compra, es decir, tenía que pagar para obtener esos audiolibros. Así que decidí hacer estos videos para las personitas que como yo aprendemos por el oído. Bueno, sin más rodeos, empecemos con el resumen. Introducción a la anatomía y generalidades. Concepto. La anatomía estudia la estructura del cuerpo humano y la relación entre sus partes. La palabra anatomía procede del griego y se puede dividir en dos vocablos: tomos, que significa cortar, y ana, que significa repetidamente. Cortar repetidamente, es decir, disecar. Por tanto, el material de estudio es el cuerpo humano, se realiza por disección anatómica y se pretende el estudio del hombre sano desde la fecundación hasta la muerte. Posición anatómica. Se utiliza con el fin de que toda persona a la que se le dijera o que leyera la anatomía pudiera localizarla y ubicarla sin ninguna dificultad. Debido a que el individuo es capaz de adoptar diversas posiciones con el cuerpo, se hizo necesario en anatomía buscar una posición única que permitiera la descripción. Una vez definida, hay la posibilidad de establecer la ubicación y localización de cada una de las partes, órganos y cavidades del cuerpo humano. Esta posición requiere varias condiciones. Estar de pie. Cabeza erecta sin inclinación. Ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. Brazos extendidos a los lados del cuerpo. Palmas de las manos mirando hacia adelante. Piernas extendidas y juntas. Pies paralelos y talones juntos. Aspectos principales de la anatomía. Componentes: células, citología, tejidos, histología, órganos, anatomía microscópica, microscopio y macroscópica, a simple vista. Términos de posición. Superior: un elemento que está encima con respecto a otro. Inferior: un elemento que está debajo con respecto a otro. Craneal: que está próximo al tronco. Caudal: que está alejado del tronco. Anterior: ventral, que está próximo a la pared ventral del cuerpo. Posterior: dorsal, que está próximo a la pared dorsal o a la parte posterior del cuerpo. Interno: cuando mira hacia la parte interna de una cavidad, más cercano al centro de un órgano. Externo: cuando mira hacia afuera de la cavidad, más alejado al centro de un órgano. Medial: significa hacia el medio o el centro, y es lo opuesto a lateral. El término se emplea para describir posiciones generales de partes del cuerpo. Por ejemplo, el pecho está medial al brazo. Lateral: que se aleja del plano sagital medio. El más lateral es el que está más lejos de la línea media. Proximal: que está cerca de la raíz, unión del miembro. Solo se usa con los miembros. Distal: que se aleja de la raíz del miembro. Solo se usa con los miembros. Superficial: está próximo a la superficie del cuerpo. Profundo: se aleja de la superficie del cuerpo. Homolateral: cuando dos elementos anatómicos se sitúan al mismo lado. Contralateral: cuando dos elementos anatómicos se sitúan a lados opuestos del cuerpo. Organización del cuerpo humano. La unidad funcional y morfológica del organismo es la célula. El cuerpo está constituido por diferentes células que tienen una especificidad definida. Tejido: agrupación de células similares, ejemplo. Tejido muscular. Órgano: conjunto de tejidos diferentes organizados para cumplir una determinada función, ejemplo. Hígado. Sistema: agrupación de órganos morfológica y funcionalmente similares, ejemplo. Sistema muscular. Aparato:
conjunto de órganos diferentes interrelacionados entre sí para cumplir una determinada función, ejemplo. Aparato respiratorio. Partes del cuerpo humano. Cabeza. Cuello. Tronco. Miembros. Cavidades del organismo. Cavidad craneal o cefálica. Contiene el encéfalo, los órganos de los sentidos y la porción inicial del aparato digestivo y respiratorio. Cavidad vertebral o espinal. Contiene la médula espinal. Cavidad torácica. Contiene el corazón, en el mediastino, los pulmones, en la cavidad pleural y el esófago. Cavidad abdominopélvica. Contiene el tubo digestivo, el hígado, el páncreas, el vaso, las glándulas suprarrenales y el aparato urogenital. Fascias. Es una membrana fibrosa que va a separar las estructuras anatómicas. En realidad su función es de protección. Hay una fascia superficial y otra profunda. La fascia superficial separa la estructura anatómica de la piel. La fascia profunda es la que está en contacto con otras estructuras más profundas y separa los músculos. Membranas serosas. Recubren y protegen las vísceras o tapizan el interior de las cavidades, por ejemplo, la pleura, cubre el pulmón, el pericardio, cubre el corazón, el peritoneo, cubre la cavidad abdominal, la vaginal del testículo, etc. Meninges. Es una membrana de tejido conectivo que recubre el sistema nervioso central, en la parte craneal protege el encéfalo y recubre la raíz o la salida de los nervios raquídeos. Hay 3 tipos: duramadre, que es la más externa; aracnoides, está en medio; y piamadre, que está pegada al sistema nervioso. Generalidades del sistema esquelético. El esqueleto adulto posee 206 huesos. Huesos largos, predomina la longitud sobre el espesor y el ancho. Presentan un cuerpo, diáfisis, y 2 extremidades, epífisis. La superficie articular de las epífisis está cubierta por una fina banda de cartílago. El resto del hueso está cubierto por una membrana fibrosa blanquecina llamada periósteo. Ejemplo: húmero, radio, fémur, tibia, falanges. Su función es el movimiento. Huesos planos, la longitud y el ancho predominan sobre el espesor. Funcionalmente están estructurados para delimitar cavidades brindando protección. Ejemplo: huesos del cráneo, protege el encéfalo. Huesos cortos, tiene forma variable. Sus 3 dimensiones son similares. Funcionalmente están estructurados para recibir y soportar presiones. Ejemplo: huesos del carpo, del tarso, formando parte de las vértebras. Huesos mixtos o irregulares, poseen porciones de todas las características. Ejemplo: vértebras, el cuerpo de las mismas actúa como hueso corto soportando presiones del esqueleto y el arco posterior actúa como hueso plano delimitando una cavidad. En el recién nacido, todos los huesos contienen médula ósea roja, activa; con la edad es reemplazada por médula ósea amarilla, rica en células adiposas, inactiva. En el adulto la médula ósea roja queda confinada a huesos del cráneo, vértebras, costillas, esternón y pelvis. Funciones ósea: además del movimiento, huesos largos, protección de estructuras vitales; huesos planos, soporte; huesos cortos, también tienen la función de depósito mineral, principal reservatorio de calcio, fósforo y otros minerales, y formación de células sanguíneas. Tipos de músculos. Esquelético, es voluntario, estriado. Está inervado por el sistema nervioso somático. Su función es realizar el movimiento del esqueleto, formando una verdadera unidad con huesos y articulaciones. Algunos mueven otras estructuras como por ejemplo, los ojos; es este caso el músculo está fijado al globo ocular. Presenta un vientre muscular, de color rojo, que es la porción carnosa y tendones, estructuras de tejido conectivo, responsables directos de la inserción en el hueso. Su forma es variable. Se denomina músculo agonista, aquel que se contrae activamente para producir el movimiento. Músculo sinergista, es el que complementa la acción del agonista, y músculo antagonista, es el que se opone a la acción del agonista.
Cardíaco. Es el músculo que forma la pared del corazón, se contrae rítmicamente para bombear la sangre. Se lo conoce como miocardio. También es estriado, pero la diferencia del músculo esquelético es que el músculo cardíaco es involuntario. Está inervado por el sistema nervioso autónomo. Liso. Se lo denomina así por la ausencia de estriaciones microscópicas. Es involuntario. Está inervado por el sistema nervioso autónomo. Forma parte de las vísceras huecas y vasos sanguíneos. También se encuentra en la piel fijado a los folículos pilosos, músculo erector de pelo, y en el globo ocular donde el músculo liso controla el tamaño de la pupila. Articulaciones. Se definen como el punto de contacto entre los huesos. Pueden ubicarse entre dos o más huesos. Clasificación estructural. Óseas. Los huesos están unidos entre sí por tejido óseo. Fibrosas. Los huesos están unidos entre sí por tejido fibroso. Cartilaginosas. Los huesos están unidos entre sí por cartílago. Sinoviales. Se caracterizan por la presencia de una cápsula articular con líquido sinovial en su interior. Clasificación funcional. Sin artrosis, sin movimiento. Anfiartrosis. Articulación cartilaginosa. Movimientos limitados. Diartrosis, sinoviales. Diversidad de movimientos. Encaje recíproco o silla de montar. Cada una de las superficies articulares es cóncava en un sentido y convexa en otro. Es una articulación biaxial, flexión diagonal extensión, abducción diagonal aducción. Ejemplo, articulación trapeziometacarpiana. Trocleartrosis, permite el movimiento solo en flexión y extensión. Ejemplo, codo, rodilla, dedos. Enartrosis. Una de ellas convexa, se aloja en una superficie cóncava. Es una articulación multiaxial, flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, rotación. Ejemplo, escapulohumeral, coxofemoral. Trocoide o pivote. Presenta una proyección en uno de los huesos, que actúa como pivote en el arco del otro hueso. Uniaxial, rotación. Ejemplo, articulación radiocubital proximal, axis y atlas. Condilartrosis o elipsoidea. Una estructura oval encaja en un alvéolo elíptico. Biaxial, flexión diagonal extensión, abducción diagonal aducción. Articulación plana o artrodia. Presenta superficies articulares más o menos planas que se deslizan sobre la otra. Ejemplo, primera fila del carpo entre sí, acromioclavicular. Y hasta aquí el resumen. He estado pensando subir audiolibros de diferentes temas, pero como son muchas materias y demasiados temas no me he decidido por cuál, así que les agradecería dejaran sugerencias.